Hola familia, queridos alumnos, alumnas, les habla la educadora diferencial del establecimiento, Ana Ogalde. Les comento que hoy trabajaremos en la clase número 5, en nuestro texto de estudio del lenguaje. Nuestro objetivo es escuchar comprensivamente un cuento, en donde trabajaremos en las páginas 36 y 37 de nuestro libro. Ustedes dirán, ¿para qué escuchar comprensivamente un texto o un cuento? Bueno, es para poder disfrutar de los relatos orales y poder mejorar así nuestra comprensión lectora. ¿Y cómo? Poniendo atención en la secuencia del relato y en los elementos de la oralidad, del cómo habla el narrador, cómo ocupa su tono de voz, qué énfasis pone al contar el cuento, cuál es su ritmo. Todas estas cosas nos ayudarán para poder comprender mucho mejor el texto a escuchar. Es bueno siempre recordar cuentos y relatos orales que hayan escuchado anteriormente, ya sea en su casa o en la escuela. Y para esto me hago estas preguntas. ¿Qué tienen en común estos cuentos o estos relatos orales? ¿Qué es importante tener en cuenta para comprender un relato oral? ¿Qué dificultades puede haber para entender la narración? Coméntalo y registra tus conocimientos previos. Al costado de la página 36 hay un recuadro y ahí debes anotar las respuestas de estas preguntas. En este taller vamos a escuchar un cuento que se llama Subirse por el chorro, de la narradora chilena Nelda Vera. Este cuento trata de la aventura de un niño que va con su papá a buscar leña a un cerro, cuando de pronto aparece un animal furioso que comienza a perseguirlos. Para escuchar y comprender un relato oral debemos tener ciertos criterios. Primero, revisar lo que sabes. Piensa en el tema del texto y repasa la cápsula sobre el relato Subirse por el chorro. Acá nos fijaremos en el título del cuento. Tenemos que ver lo que conocemos de él. Esto se llaman los conocimientos previos. Es bueno siempre, antes de escuchar o leer un texto, tener conocimientos previos de este. Analizar el título, hojear el libro. En este caso, como es un relato oral, que tú lo vas a escuchar, veamos el título. Y nos podemos ayudar con estas preguntas. ¿Has escuchado otros relatos absurdos o de exageraciones? ¿Cómo son? ¿Qué significa la expresión subirse por el chorro? ¿Cuándo se aplica? ¿Conoces a alguien que se haya subido por el chorro y cómo lo hizo? Otro punto importante antes de escuchar el relato es hacer una predicción. De acuerdo a la información que tú posees, imagínate qué puede ocurrir en el relato que vas a escuchar. Acá tienes que usar tu imaginación. También se puede definir un propósito. Antes de comenzar, considera que el propósito de escuchar este cuento es conocer una historia nueva, comprender un relato solo escuchándolo, sin apoyo de la lectura, aprender a contar un cuento, y para hacerlo, fíjate en cómo usas la voz la persona que lo relata. También es súper importante que estés dispuesto a escuchar el cuento, y es lo más importante para comprender un texto oral. Evita las distracciones, mantente en silencio y tienes que estar muy concentrado. Esto es importantísimo para que tú puedas comprender el relato que vas a escuchar. También tenemos que recordar los siguientes elementos de la oralidad. Tenemos el énfasis, el ritmo y el tono. Primero, el énfasis, que te permite reconocer la intención del narrador. Se puede identificar por la fuerza con la que expresa algunas palabras o diálogos. El ritmo es la rapidez o lentitud con la que el narrador se expresa. Este debe ser coherente con el contenido que está relatando. Y por último, el tono de voz que ocupa el narrador. Este puede variar, puede ser de agudo,
a grave. Los tonos agudos siempre se asocian más a las emociones más intensas que relata el narrador. Estos 3 puntos son muy importantes también para poder comprender el texto que vamos a escuchar. Bueno, y ahora vamos a escuchar el cuento. Pongan mucha atención y tienen que estar en un espacio donde no hayan distracciones, ¿ok? Y espero que tengan muchas ganas de escucharlo. Nelda Vera. Había salido con mi papá a buscar leña al Canelillo, un cerro situado en Los Guzmanes, localidad en la que estamos viviendo desde hace varios años. Llevábamos con nosotros un burro, un hacha y un machete, herramientas todas ellas, incluido el burro, para nuestro trabajo. Estábamos en lo mejor cortando leña cuando, de pronto y sin que nos diéramos cuenta, apareció desde algún lugar un toro bravo. Vernos y comenzar a perseguirnos fue una sola cosa. Nos persiguió durante un buen rato intentando cornearnos, cosa que obviamente debíamos evitar a toda costa. Corrimos y corrimos, pero el toro nos seguía cada vez más cerca. Fue tanta nuestra desesperación que llegamos junto a la cascada que allí existe. Nos metimos al agua y avanzamos hasta el chorro que caía compacto y, por supuesto, mojado. El toro no se detuvo, entró también a la poza con evidentes intenciones de atacarnos. No nos quedó más remedio que, yo adelante y mi papá atrás, trepar por la cascada agarrándonos del chorro de agua, pero el toro hizo lo mismo y agarrado con sus patas al agua, comenzó a trepar también. Nosotros logramos finalmente llegar arriba. Entonces mi papá mira para abajo, ve al toro demasiado cerca, saca el machete y de un solo machetazo, ¡plash!, corta el agua del chorro. La parte inferior de la cascada, separada de la de arriba, comienza, toro incluido, a caer pesadamente hacia la pequeña laguna. Y allí abajo queda la tremenda bestia, ahora buena para nada. Muy bien, chicos y chicas. Ahora escuchado el cuento, vamos a realizar las actividades de la página 37. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro y hayan entendido el cuento. Si no, pueden volver a escucharlo. No hay problema, ustedes tienen que escucharlo las veces que sea necesario para poder que se les quede acá en su cabecita y puedan comprenderlo. Siempre tienen que tener claros los puntos que vimos anteriormente. El tema de la oralidad, el tono de voz que ocupa, el énfasis que le pone el narrador y el, el relato que cuenta. Es súper importante para que ustedes puedan comprenderlo. Muy bien, las actividades de desarrollar. Dice, realiza las actividades y responde las siguientes preguntas de la página 37. Primero, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué animal comienza a perseguir al niño y a su padre? Tienen que responder si es este tigre, si es un toro o si es un cocodrilo. Marcan con una X en el recuadro blanquito que está acá. Luego, anota los elementos claves del cuento, los lugares que aparecen en el cuento, los personajes y las acciones que realizan los personajes del cuento. Después dice, con ayuda de tus apuntes, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 1. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 2. ¿Cuál es la situación con que se inicia la historia? 3. ¿Cuál es el problema al que se ven enfrentados los personajes? 4. ¿Cómo se resuelve el problema? 5. Si tú fueras el niño del cuento, ¿qué hubieras hecho para resolver el problema? 6. ¿Se cumplieron tus predicciones acerca del cuento? ¿De lo que tú pensabas antes de escucharlo? 7. ¿Qué visión tienes ahora sobre la expresión subirse por el chorro? 8. ¿Cómo te ayudaron los énfasis, el ritmo y el tono de la narración para comprender mejor el cuento? Recuerda que el énfasis, el ritmo y el tono son los elementos de la oralidad. Muy bien. Alumnos y alumnas, terminamos nuestra clase número 5. Espero hayan comprendido súper bien todo lo que les expliqué y puedan responder de manera grata estas preguntas, perdón. Besitos, abrazos, cuídense, quédense en casa y nos vemos a la próxima. Adiós.